Benis, bienvenido ahora por la Super 7. Te estrena hace poco que entraste al CONADIS. ¿Qué encontraste? ¿Cuáles son los planes para seguir impulsando esa institución y garantizarle mejores atenciones a las personas con alguna discapacidad? Primero, buenos días a todos. Feliz año, ¿verdad? ¿Hasta Bien. cuándo se puede decir felicidades? Bueno. Febrero, ¿verdad? Dice un amigo que va el día 36 del año. Verdaderamente que nada, una posición que hemos asumido. Se dio a finales de noviembre, por lo cual el mes de diciembre, mientras algunos estaban en fiesta, estábamos trabajando. Efectivamente, y tomando un poco el curso de lo que era la institución, un consejo que tiene en su haber una historia importante, pues años 90, una ley anterior que regía lo que era la discapacidad a nivel nacional. Después, en el 2000 para en adelante, el consejo tenía unas presidencias que eran de figuras notables. En este momento, Yamilagro Ortiz Bosch, su condición de vicepresidenta de la República, asumía de veces de presidente de CONADIS, igual los Rafael Alburquerque, y posteriormente, durante 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuvo presidente, tuvo un director ejecutivo solamente, era Magino Corporami, con Poblano, que hizo la labor importante allí, y en el gobierno del presidente Luis Abinader, soy el tercero que pasa en la presidencia en esta institución. Ha habido relevo en varias ocasiones, y la verdad, y hago este recuento histórico para decir que la discapacidad en el país no ha estado en la agenda principal de los temas nacionales. No digo este gobierno, no digo el anterior, ni mucho menos, lo veo como ciudadano y como un ente que le duele el tema. Yo incluso cuando estuve con usted la última vez hablamos más o menos de la ley de autismo en ese momento, hablamos de algunos temas, pero ahora me toca 100% asumir la responsabilidad de que en el país existe una cultura de entender que la discapacidad no es una enfermedad, sino es una condición, en primer orden, en segundo orden, que es transversal a todos los sectores del país, con un censo que se hizo en el 2012, 2010, perdón, arrojaba 2010. alrededor de casi 1 millón de personas con discapacidad. El último censo se aplicaron algunas metodologías que estamos en revisión, estamos discutiendo con los amigos de la ONE, y andan los mismos números parecidos, entre 700, 800 mil personas, pero también porque del punto de vista técnico hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta para determinar el tema de discapacidad, porque la ley 513 manda que hay que tener un diagnóstico. Entonces, en muchos casos la gente se niega a reconocer tal vez la situación que pueda tener, en otros casos no lo sabe, en otros casos el Estado no ha llegado a donde ellos y no vamos a decir, etiquetan a la persona o tipifican a la persona de alguna manera con un tema de discapacidad que estamos tratando, y eso fue lo primero que accionamos, fue darle visibilidad al tema para que la gente que tiene condición, o su familiar, no se sienta penado y avergonzado, sino todo lo contrario, que entienda de que puede vivir con esa condición y avanzar en una vida independiente, ser un ente productivo, o si ya algo severo, alguien de su familia pueda ser el ente productivo que sostenga a la familia en ese sentido, y el Estado entonces lo acompañe en tema de educación, en tema de salud, en tema laboral y en tema social. Entonces, nos hemos enfocado en este primer mes nosotros en que CONADIS la gente entienda que es el ente transversal. Algunos le dicen el ente regulador, yo le digo el ente rector, pero más que todo el ente sombrilla de la discapacidad en el país. Mira, de lo que apuntas, tomo un elemento, Benis, que me parece fundamental, y hablas de transversalidad. Sí. ¿Cómo se maneja CONADIS con relación a las demás instituciones que tienen una participación importante en el tema? Y te pongo como ejemplo a las escuelas. Parte fundamental del problema con las capacidades diferenciadas o discapacidad es el tema de que no se diagnostica o se diagnostica mal. Y debería de empezarse fundamentalmente en las escuelas. En las escuelas se dice, ay, el niño es carpetoso, el niño molesta mucho, pero no se le evalúa. ¿Cómo concretar una política pública desde CONADIS con las escuelas para empezar con un diagnóstico temprano? El diagnóstico lo hace un profesional del área que tiene que ver con analizar un poco, ¿verdad?, el comportamiento, cualquier rasgo que pueda verse en un ciudadano. Estamos trabajando con el Sistema Nacional de Salud, con el SNS, para que en los hospitales
para que los centros médicos y otras instituciones, por un lado, tengamos instancias donde temprano se puede trabajar el tema de diagnóstico. De temprano. Eso es para el que nace o va a los primeros meses y se puede ver un comportamiento. Con otras instituciones, sobre todo la sociedad civil, porque es bueno que se entienda que CONADIS tiene una composición público, digamos privado, o público sociedad civil. En su haber, por ejemplo, tenemos dos instancias de gobernanza, como le decimos, que el directorio nacional, que tiene 15 ASFL y el Estado Dominicano tiene solo 10. O sea que mayoritariamente la sociedad civil es miembro de CONADIS en la parte de dictaminar política pública y el plan de trabajo a nivel de todo un año. Y en el comité ejecutivo de 10 miembros, 4 solo son de gobierno, 6 son también sociedad civil. O sea que tenemos con ellos, nos apoyamos en ellos para mucho trabajo que hay que hacer de campo y diagnóstico y demás. Y los especialistas, los profesionales, nosotros trabajamos a partir del diagnóstico. O sea, CONADIS no entra para esos jueces y partes en la parte de un diagnóstico, sino que nos traen los profesionales. Y ahora sí, lo que tú dices con las escuelas, porque buen abordaje que tú haces del tema, no es un tema solo de salud, es un tema de integrar, es un tema integral de formación de la persona. Cuando tiene un tema cognitivo, cuando tiene un tema físico, efectivamente las escuelas, por eso el CAIT pasó de salud pública a educación, para que tuviera todo a ver, porque tú no puedes excluir las terapias de la formación en el aula. Y para ello, un ejemplo que desde que era viceministro impulsamos es una escuela en Santiago, la escuela Hermano Díaz Moreno, que son aulas de apoyo. El concepto educativo en materia de discapacidad se siente en una aula especial. ¿Qué hace una aula especial? Bueno, una aula especial, hay 15 muchachos en 2 tandas, mañana y tarde, con diferentes tipos de discapacidad, a veces sobre edad, diferentes tipos de situación. En la misma discapacidad, uno es moderado, otro un poco más severo. ¿Y qué pasa? Que ahí parece un almacén de niños, lamentablemente. Sí. Sin embargo, no digo que es un tema que fue concebido así, sino que el sistema no te daba para mucho y el esquema había montado allí con la directora de educación especial, que le queremos llamar ahora educación, ¿verdad? Especializada, especial como todo. Entonces, creo que hay que ir mejorando un poquito bien el lenguaje, por eso decimos personas discapacitadas, personas con discapacidad, para que la gente vaya manejando el lenguaje como debe ser y la dignidad tratar de esas personas. La idea de nosotros es, y ese cual le hicimos plan piloto, es que los muchachos están en el aula con todos sus compañeros, en su misma edad, en su mismo curso, y hay un aula de apoyo donde cualquier situación que se presente para el aula de apoyo un tiempo, para que ellos puedan ambientarse y pues vuelven a su aula regular. Esa escuela, cuando arrancamos en el escolar, habían 11 niños en el aula de apoyo. Eso fue en agosto. Cuando nos tomamos posesión de CONADIS, volví a la escuela a la semana de estar en la posición y nada más quedan 2 niños en el aula de apoyo. ¿Por qué? Porque hace un aula de apoyo, los niños ya avanzaron en su proceso de formación, en sus terapias, y ya están en el aula con su compañero regular. Si se le presenta algo, vuelve a estar. Y de los 2 niños, ya me llamaron la semana pasada que solo queda 1. Entonces, el modelo educativo dominicano para los niños con discapacidad, de mi punto de vista, tiene que ser dirigido a eso, no a la exclusión, a la inclusión. Tienen que estar en el aula regular con sus compañeros. Entonces, ese modelo, Salvador, nosotros lo hicimos con una profesora dominicana que vive en Boston, que trabaja y realiza aulas de apoyo con todas las herramientas que hay, pero ella capacita, evidentemente, al profesorado primero. Ha habido bien profesores especializados en discapacidad, ya hay 4. Y de esos 4, ya hay 2 que van a empezar a hacer maestría y demás en ese sentido. Pero tú tienes entonces al personal del colegio, de la escuela, también se capacitó. Se capacitó a los padres y a los papás de los muchachos que son compañeros de curso. Porque si el niño te llega a una situación alterada a la casa, ¿qué pasó? Fulano me atacó o me dijo o algo así. Pero si sabe que hay una situación, va a ir a apoyar a su hijo. Mira, mijo, no pasa nada. Ayer yo tuve, perdón, que hice una entrega de juguetes de niños de discapacidad en Lavapié, San Cristóbal. Y yo me llevé a mis hijos. Y yo le expliqué a ellos. Mira, él no puede correr contigo por tal cosa. O él no puede jugar al muñeco contigo tal cosa. O mira, a ese niño, y yo estaban felices. Hasta mi papá, cuando volvemos, me dijo la más grandecita para llevarle cosas. Entonces, empieza por nosotros mismos, en el hogar que debe empezar. El tema de la cultura, el conocimiento, la formación y ese proceso. Y finalmente, si los padres con niños de discapacidad no están adiestrados, no están formados, por más terapia que tú lo lleves, cuando vuelvan a la casa,
vuelven a su situación normal. O sea, normal en el sentido de que no van a tener la herramienta para darle el uso adecuado y el niño se va a retrotraer lo que aprendió en una terapia. Benny, tú tienes un reto enorme por delante. En un país donde no hay reconocimiento de la condición de las discapacidades. Un reto enorme. Hay más de 1 millón de personas con discapacidades distintas. Correcto. Y hay un tema que tiene que ver con la escolaridad, con las escuelas. Otro que tiene que ver con las universidades. Otro que tiene que ver con el ambiente laboral, con el trabajo. Y tú tienes incorporándose gente a la discapacidad por diferentes razones. Yo conversaba anoche con una persona que le dio un ACV recientemente y entran gente que sufren ACV en determinados niveles de discapacidades. Correcto, así es, adquirida. Y hay varias cuestiones. Una, las escuelas, pero también están los lugares de trabajo y el acceso a las aceras y a los contenes, donde no hay una cultura de construir ningún tipo de rampa que haga posible que la gente suba. Ya ahí hay un tema para el CONADIS. Está el tema también de las terapias. Las terapias son caras, muy caras. Y las que cubren hasta el 80-90% en el caso de lo que reciben el seguro, no dejan de ser caras, porque entonces también se pone el tema de que tú tienes que movilizar a las personas que vayan a darle terapia a un centro determinado. Que aunque se cubre el 80-90% con el seguro, se gasta en transporte y hay una gente. Entonces, hay un levantamiento hecho de cómo empezar a trabajar con los diferentes retos de la discapacidad. Mira, en este mes de gestión hemos abierto varios frentes de trabajo. Estamos primero en la mesa de diagnóstico de la ley 513, que ya cumple ahora, el 15 de enero, cumple 12 años de su aprobación, y decía la propia ley que a los 10 años había que empezar a revisar su funcionamiento y demás, y el reglamento por igual, que fue en el 16, y estamos en ese proceso de diagnóstico en todos los frentes. Lo principal que te he hablado ahí, Salvador, es la accesibilidad. La accesibilidad universal, como se llama, no es solamente en temas de infraestructura, sino un aspecto en general de la sociedad, completo, ¿verdad? En todos los ámbitos que el ser humano necesita. Decía, accesibilidad a la educación, accesibilidad al tema de salud, al tema social, etcétera, etcétera. Y en el tema de infraestructura, que es un reto importantísimo, se levantó un proyecto que se llamaba Municipios Inclusivos, que era con las alcaldías, Liga Municipal Dominicana, FEDOM y demás. Y evidentemente, tengo que hacerme culpa ahí, sin ser parte yo directo, por el tema eleccionario, el proceso se vio un poco truncado en el 2024. Cambio de autoridades, demás y demás. Efectivamente, nosotros a partir de ahora, incluso ya hablamos con Nelson Núñez, el actual presidente de FEDOMO, tomando como modelo algunos municipios, principalmente que se establecieron en Santo Domingo Este y Asua, para dos aspectos fundamentales. Digo, son 10, pero estos dos tienen mucho más incidencia, porque se levantaron y mucho más personas con discapacidad en el momento. Esto tiene que, no es solamente el tema de accesibilidad vial, ¿verdad? Que aunque tenemos muchas situaciones con rampa, tenemos ahí, diario me llegan imágenes de lo que son el paso de las aceras que construyen y no dejan paso para las personas que tienen que ir con cierta situación de movilidad o el ciudadano común. Y esta también se levantó para los cuidadores, que son figuras que tienen que acompañar a las personas que no se pueden valer por sí mismos. Y eso empieza con los padres. Ya en el CONAPE, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, ya se graduaron 900 personas en una mesa intersectorial de mujer, supérate, CONAPE, y está CONADIS ahora en la segunda etapa, donde las personas van a recibir alrededor de $400 mensuales, 24,000 pesos, como si fuera un médico nombrado por el gobierno para cuidar personas con discapacidad. Eso se usa en el mundo entero. Eso va a permitir que los padres de los niños con autismo severo que tienen que dejar su trabajo puedan recibir un ingreso. Más los 6,000 pesos también que reciben, que hay un fondo de discapacidad que reciben de menores de edad,
por mensual la familia, que también están ahí. O sea, tú vas a tener toda una familia recibiendo ingresos del Estado, pero también acompañando, y eso va a ser un trabajo, seguridad social, sujeto de crédito, todo lo demás que conlleva a un trabajador normal la salud. Y nosotros entonces, en este me decía, que hemos estado identificando algunos temas también, y vamos a lanzar un plan nacional de discapacidad, y va a contemplar un pacto nacional con todos los sectores para que se cumpla. La ley que establece un 5% del sector público laboral, o sea, el 5% de la fuerza laboral del sector público tiene que tener discapacidad, tiene que reconocer el sector de discapacidad. Y en el sector privado un 2%. Cuando tiramos la tabla nos llega un 1% entre ambos sectores. Y a veces el sector privado está más avanzado que el sector público. Empezando el ejemplo por la casa, CONADI tiene un 35%, su empleomanía tiene discapacidad. Nosotros tenemos por mucho más. Ahora bien, cada institución del Estado, y por eso fuimos al MAP, donde el amigo Sigmund Freud, para que un indicador de lo que mide la calidad de gestión del sector público, el servicio público, tenga un indicador de discapacidad, como se hace con la mujer, que es transversal, y que eso hace de que entonces se dé una participación al sector. Y estamos también en el proceso de identificar cuáles son las carreras técnicas, las carreras profesionales que pueden hacer por cada tipo de discapacidad. Benny, entonces, una familia donde haya un niño con alguna condición de discapacidad, que la madre no puede ir a trabajar porque tiene que atenderlo, tiene que dedicarse a él, va a recibir esa asistencia como si fuera una empleada, 24,000 pesos. Totalmente. Más... Se forma en Infotep, entra un proceso de 6 meses de formación, incluso lo vamos a hacer online, dado el mismo presencial y una parte importante presencial para tener online, cae 100%, y puede entrar entonces inmediatamente a ser una cuidadora, que va a permitir que todavía más aún, si tiene un hermanito o algo, está en el colegio y llega en la tarde, o el esposo llega, ella puede cuidar a otras personas también puede ganar por el sector privado. Denis, o sea, es como una enfermera, es como un médico ahora. Incluso yo digo lo siguiente: la cantidad de profesores de personas que estudiaron el magisterio hace 10 años para acá, porque se abrió como una carrera bien pagada, pero están fuera del sistema porque no pasaron el examen, porque no hay cupo y demás, pueden pasar ahora como una especialidad en 6 meses a aprender a ser cuidador. Y cuando viene a ver, en el interior del país, se dedican a eso. Y efectivamente pueden seguir esperando ser maestro o ser maestro después y también ser cuidador. Entonces, esa es la idea que estamos buscando a nivel nacional. ¿Y qué supervisión se contempla para ese programa? Porque si bien es cierto que muchos padres evidentemente darían todo para poder tener esa oportunidad de cuidar a sus hijos y recibir alguna asistencia pública, pero eso no es el caso de todos. Se podría dar la situación de que alguien perciba ese ingreso y de todas formas no le dé el cuidado que necesita, tanto la persona con discapacidad o en el caso del envejeciente, que el programa va a empezar por ahí. ¿Qué tipo de supervisión se prevé para eso? Hay una unidad de seguimiento, diríamos que es como pasa con las enfermeras, tú te reportas a un lugar específico, por la regional se están planteando ver cómo se maneja, pero supérate que tiene el seguimiento, el brazo más amplio que tenemos en el gobierno de instituciones que pueden llegar a todos los lugares a nivel nacional. Pero sí, lo que hay que también estar permanentemente en adaptación a esa persona, de que hay gente que tiene un nivel de capacidad en un punto que puede salir de su discapacidad también, entonces no es permanente tampoco. O sea, eso se puede manejar un poquito por ahí, pero supérate que tiene entonces la supervisión general del programa. Ahora, lo que también yo quiero llevarle a ustedes es, y decía ahorita Salvador, el gasto de traslado para el tema de terapia y demás, pero pasaba con CONADIS. Para tú ir a CONADIS a sacar tu certificación, que la gente sepa, que lo primero que tiene que sacar una persona con discapacidad por el diagnóstico es una certificación, un carnet, que dice que tiene una discapacidad. Y eso lo hace CONADIS, una evaluación previa que le hace la persona y le emite el certificado. Con ese certificado usted entra a los programas sociales del gobierno, supérate, el bono, cualquiera que sea, el fondo de discapacidad, para la universidad, para el colegio, tema laboral, es con esa certificación que da CONADIS. ¿Qué pasaba con la gente? Tenía que ir desde Vengan a Ver, o desde López Cabrera, o desde Isibón a CONADIS, 2, 3, 4, 5, 6 viajes, como dice la gente, para poder tener cita, para la cita. Después para tomar la cita, evaluación, y después para retirar. ¿Y solamente se hacía aquí en la capital? Y solo en la capital. No. O cuando se podía hacer una jornada, se hacía. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Inmediatamente, esta semana abrimos en San Cristóbal, en el punto GOV de Bravo San Cristóbal, con la óptica. Abrimos también esta semana en Santiago, en la Sirena del Teatro de la en Santiago.
Y entonces esperando que se avance el de el este en Punta Cana para también abrir ahí, que con un Verón que va a estar más o menos, también estar ahí. De entrada en este año, CONADIS va a estar en las 3 regiones del país. Y eso va de concentrar el servicio de CONADIS en la capital para certificaciones. ¿Y por qué en Por San un lado. Cristóbal, si San Cristóbal está tan cerca de la capital, no se entraron en Barahona o San No, Juan? porque el punto GOV de óptica está ahí. Ah, ellos no tienen GeoBen ni de No Barahona ni de hemos San instalado Juan. todavía. Ya. Si instalan uno después, ahora también está aprobado, y bueno, tu pregunta, o tu intervención, está aprobado 3 regionales, aparte de ello, porque ahí vamos a dar servicios de información al usuario, vamos a hacer evaluaciones periódicas. Ahora mismo no está llegada. La evaluación de CONADIS duraban 4 meses, la cita, entre la cita y la evaluación. Y entre la certificación, un poco más. Sin embargo, estamos bajando, en el mes de diciembre bajamos 2 meses. La idea de nosotros es que a partir de estas 2 oficinas primero, bajar a un mes la cita y la evaluación de la persona. Qué bueno. Porque tenemos una situación de taponamiento, de muchas solicitudes que no tenían despachado suficiente. Lo otro es CONADIS digital. CONADIS tiene que ser totalmente digital, porque con estos aparatos y un sistema braille digital que hay, y software y demás, con cualquier discapacidad, tú puedes conectarte a nivel nacional y tu documento, perdón, Johanna, subirlo online y el proceso sea un 90% online, que solamente es la evaluación. Y ya ese software está, porque lo hicimos desde la presidencia, cuando el ministro Joel Santos estaba en presidencia y con Optic, pero ahora lo vamos a llevar a masificarlo y que la gente incluso tenga acceso a móviles, con un acuerdo que vamos a hacer, que sean especializados por personas con discapacidad. Ustedes tienen, Benny, me imagino, estadísticas segmentadas. Si es que la tienen, ¿cuál es la realidad de las personas con discapacidad? Y segundo, usted ha mencionado muchas cosas y muchos proyectos y mucho dinero. ¿El presupuesto de ustedes de cuánto es? CONADIS tiene 480 millones de pesos, se recibe anual, Eso no es directamente. Dejaba de ejecutar 130. Y este año casi 220, porque parecía que era como el juego del huevo o la gallina. No se ejecutaba por falta de personal y tiene el dinero y no se puede contratar personal, porque la partida no era para remuneración, era para otro tipo de gasto. Entonces, solamente hay que solicitar un cambio a estamos justamente vegetal. nosotros, primero se aumentó ahora la partida que va a poder remuneración, más o menos, y nosotros estamos trabajando en una planificación financiera de CONADIS, en todo el tiempo para el presupuesto 2025 meternos, aunque hicimos alguna carta y demás, estamos trabajando para el complementario con la planificación nuestra y con el Ministerio de Presidencia, que hay que decir que nos está supliendo las necesidades que tenemos en temas de informática, o sea, de tecnología, en temas de comunicación, en temas de algunas herramientas, y Optic también, ¿eh? Tengo que decirlo que Optic ha dado un apoyo importantísimo para poder suplir la capacidad de instalación que tenemos en CONADIS. Otro aspecto, la infraestructura. CONADIS tiene una infraestructura que si yo lo invitaba a ustedes hace un mes, ustedes creían que estaba hablando de una factoría de los años 80. No me diga. Eso, escritorio, todo junto y demás, una cosa que no te No diga. me digas que tú alquilas un edificio. Está en línea, deberíamos nosotros. Esa es la línea que lleva. Pero voy a comprar. Lo vamos a comprar. Cómpralo mejor. Sí. ¿verdad? Yo creo que en este país nadie se va, Que eso nadie está se de va- moda, Benny. nadie se va a poner a que la discapacidad tenga mejores condiciones. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Principal, Pero no lo alquile. en la No principal, alquile, Benny. no alquilado tampoco era malo. Habla principal- con el Ministerio oye, Público, que déjame hay decirle, muchos por ahí que son del Estado. El Benny. principal inmueble, digo yo, que no es accesible, era CONADIS, porque Para está en la 27, está por Lina por atrás, por Lina, ¿verdad? 27 Sí. entre Lina y Udive. Ajá. Hay una parada de guagua en la esquina Oh, que Dios mío. me ocupa 3/4 partes de la entradita. O sea, el CONADIS Ese no es un tenía ejemplo. facilidad para que la Para gente nada. entrara. Entonces, Pero mira, Estamos tratando, como son fondos públicos, la gente tiene que escucharlo, Sí. de una casa que está enfrente, Ajá. que da para la 27, hacer la entrada por allí. Hay un Como ese edificio proceso. cerca ahí que lo pueden comprar. No, ahí. no, hay una casa que conecta con CONADIS que Ok, pudiéramos adquirir, estamos en ese también. proceso, incluso hace 2 años estuve en eso. Y una detrás, que me enteré después que llegué, que había una chiquita, Ajá. la estamos conectando y demás, pero el MIBEN no está apoyando en ese Qué proceso. bueno, qué Qué bueno. Entonces, bueno. como el recursos son limitados, estamos tratando que otras instituciones nos Y apoyen en ese proceso. Ajá, y las estadísticas. Ah, Benny, bueno, y porque- verá si algún porque amigo de ustedes que se mude, me presta un edificio por ahí que estoy cayendo atrás, que va a tener un edificio nuevo, entonces también metemos algo ahí también. Ok. Las estadísticas, Sí, porque sin estadística no mira, puede justamente en segmentar el los Plan programas. Nacional de Discapacidad, Joana, contempla un censo especializado Ujú. y más con un censo, con el que vamos a levantar
los perfiles de personas con discapacidad, la gente no va a tener que venir de nosotros. Nosotros vamos donde la gente. Nosotros vamos a tener que visitar a la gente. ¿Cuándo y empieza ubicarlo. eso? No, el plan estamos en el proceso de estructuración para el primer trimestre del año. Que pase el primer trimestre del año, ponerle en De marcha. este año. Correctamente. Después de marzo, ponerle en curso. Y también eso llevará jornada de inclusión social a nivel nacional. Porque CONADI apoya el gabinete social, apoya a PROPET, apoya a Superat y demás. Pero a veces nos quedamos cortos, por múltiples razones. Pero yo creo que la jornada debe estar orientada específicamente a CONADIS y CONADIS entonces invitar a las instituciones que necesitan que acompañen. Como por ejemplo, hay envejecientes con discapacidad, hay niños con el tema de orfandad con discapacidad. Entonces CONADIS está acompañando. El ciudadano tiene el mapa de la pobreza nacional. Entonces tenemos que buscar ser más profundo. Yo no creo mucho, y me perdonan, yo apoyo toda esa jornada, pero yo no creo mucho en hacer jornada un día y me fui. Así es. Es que permanentemente podamos dotar. Y lo otro es finalmente también tener en cada provincia una representación de CONADIS de esta aspiración. Mire, para eso. Benny, finalmente, porque se nos acaba el tiempo. Sí, pero yo quiero Ajá. preguntarle. Sí, finalmente. Mire, yo tengo una amiga que vive en Puerto Rico, es periodista, tiene un niño con autismo. Ella venía para la República Dominicana y prefirió quedarse, porque allá el tratamiento es totalmente gratis, con protección del Estado. Aquí no pudo ni siquiera conseguir un cupo en uno de los centros que tiene el Estado Dominicano. CONADIS, que creo que es uno. El CAI. Un centro CAI. Mire, ¿qué piensan hacer ustedes para garantizar que esas personas que tienen un hijo con alguna discapacidad, en este caso autismo, puedan tener cupo en el momento en que realmente van y tocan las puertas del centro? Mira, la verdad que el CAI fue una gran iniciativa del gobierno anterior. Y sobre todo la primera dama, parece, de Acandi, fue que más influyó en ese centro. Si se fijan, ya Raquel Albaje ha venido por la misma línea, incluso el Fondo de Capacidad de Iniciativa de allá Raquel Albaje. El padre William, que maneja el tema del CAI, una estrella, una persona que nos orienta bastante, tuvo la visión de que fuera educación. ¿Para qué? ¿Cuál es el presupuesto más grande del país? Educación. Entonces, efectivamente, ahora mismo vienen 36 puntos de CAI a nivel nacional. 36. Claro, porque entonces, al no tener los recursos de Johanna, no todos tenemos esos recursos nosotros, es alianza estratégica. Lógico. Entonces, tú agarrar los centros que existen a nivel nacional y entonces montar mini CAI. Claro. Entonces eso va a concentrar, porque mientras menos tú tengas en un mismo lugar, Santiago, Santo Domingo Este y demás, y la capital, usted tiene que concentrar eso al país entero, porque es que la población, es más, yo recuerdo, cuando la crisis de pasaporte, que la Bluta anterior estuvo vinculado en el proceso, la gente se iba a ASO a sacar pasaporte, se iba a Barahona a sacar pasaporte, porque eran alternativas que tenían, porque verdaderamente la capital ya estaba bastante no, y si tú le agregas el transporte. Correcto. Tú de una San madre a Cristóbal, trasladarse. pero el de Baní que va a San Cristóbal resuelve su problema. Sí, el de ASO va a San Cristóbal resuelve. O sea, la gente de la Luperón para acá que no quiere entrar, pues entiende que 2 horas más a su viaje es su tiempo. Es verdad. Además, la gran cantidad de gente. Entonces, yo pienso que en ese modelo, en 1 año, 2 años, ya el CAI va a tener mayor riesgo. Ahora, lo que tú deseas central, porque voy a la esencia principal, yo tengo gente como Charmin Díaz y demás que tienen sus hijos en el exterior y reciben de todo, la mamá es cuidadora, el niño recibe su apoyo y demás para su terapia. Y nosotros agarrar a la persona de discapacidad y 360 ver todo lo que requiere esa persona. Llevar un proceso bastante largo, pero hay que empezar un día. Y si nosotros no empezamos hoy, no tenemos resultado en 10 años, 15, 20 años. Dos preguntas. Benny, ¿cuál es la capacidad de las instituciones o cuál es la cantidad de discapacitados que hay en las instituciones públicas laborando? Personas con discapacidad. Sí. Sí. Los discapacitados casi tratamos que no se use, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, sí. Es porque tratamos el tema. ¿En cuáles instituciones? Términos de inclusión. Mira, la verdad es que el Estado dominicano todavía está muy primario en el tema de tener en su haber personas con discapacidad. Incluso a mí me gusta mucho y Hacienda. Pues no me gusta mucho, sino cuando voy mucho a Hacienda me gusta mucho ver que quién me recibe una persona con síndrome de Down, una estrella ese muchachito. O sea, y tuve que estar el servicio. Cuando tú vas, por ejemplo, a rehabilitación, evidentemente, ese Cristóbal, la que te atiende, tiene una situación motora. La alcaldía tenía. Cuando tú vas a la alcaldía, sí, ahí voy, la alcaldía. En la gestión de David Collado tenía. Yo no sé si tiene ahora. El Comercio tiene varios que trabaja. O sea, hay varias instituciones con ese tema, pero no es significativo todavía. Te decía que si tú tiras de tabla rasa, público-privado, 0.5, 1% de la empleomanía, muy poco. La ley es un 5%. No está y el público
y un 2% del sector privado. No está formalizado en el sector público. Ahora lo vamos a hacer con el MAP. La idea, está y con el adelante, sector no está privado, Adelante, Salvador. hablé con Copardón, con la amiga Laura Peña Izquierdo, tenemos pendiente una agenda de trabajo para esos fines. Ya hay un pacto firmado con el Ministerio de Trabajo para que los gremios sindicales y demás asuman el tema con discapacidad, pero yo creo que también la población misma hay que educarla, hay que formarla, hay que llevar la conciencia, porque es un tema que aunque usted no lo padezca, ustedes ven en otros la necesidad. El tema de los parqueos, señores. O sea, miren, me pasaba el otro día, me decía uno, mira, yo tengo una situación, ¿verdad?, de una incapacidad física, en un brazo, yo manejo adaptado, pero me dejaron parquear en un parqueo de discapacidad. ¿Yo por qué? Porque había una silla de ruedas montada, dibujada, y yo no tengo silla de ruedas. Lo mío es en un brazo. Es la conciencia. Es que no el tipo le decía, no, aquí es el silla de ruedas, usted no tiene discapacidad. O sea, ese tipo de cosas son las que general. deberían de hacerse en pautas publicitarias, Ahí ¿tú ves? voy. Para Correcto. que la gente se eduque. Otra campaña el en esa plan dirección. nuestro tiene una campaña de comunicación Así mismo. y de educación. No diríamos Eso que hay sí. propaganda, Permanente. mucho menos. No, de educar. educación. Permanente. Que la gente No se tenga justifica. charla en la escuela. Es la charla se llama Trato Digno. Y hay una que se llama una charla de sensibilidad. Y para los comunicadores, ¿verdad? Sí. Yo que me engancho a veces comunicador, nosotros recibir todas las herramientas necesarias para comunicar efectivamente sobre discapacidad. Benny, en ese sentido de la visibilización de la institución y de su propósito, Sí. hay muchas personas envueltas en la discapacidad Sí. que han resultado exitosos. Por ejemplo, Feli Vinicio Lora sufrió un ACV hace 17 años. Yo recuerdo. Y después de eso, Presidente Croarte. él hizo una maestría. Después de eso, se repuso e hizo una maestría. Claro. Pero creó ahí- una fundación y y sigue creó una activo, fundación. claro. Sí. Pero está uno de los mayores ejemplos que yo he tenido muy cerca de mí, Magino Corporán. Amigo nuestro, San Cristóbal. Magino Corporán. De la ONU Un representando ejemplo, ahora. Así es. un ejemplo en todos los sentidos. Ujú. ¿Por qué no apuran como parte de ese proceso de visibilización de CONADIS, reconocer públicamente a gente que ha logrado para transmitir con su testimonio Sí. un ejemplo? Si ustedes entran a las redes nuestras, una vez a la semana tenemos mensajes de figuras importantes. Hay conferencistas, hay personas que están en diferentes puestos de toma de decisión importantes en el país con cierta discapacidad. Yo lo voy a hablar claramente, don Celso Marrancini es un ejemplo de que se puede, Sí, ¿verdad? claro. O sea, hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, mucha gente. yo creo que tal vez, Salvador, ha faltado unificar ese tipo de esfuerzos. Ujú. Se hace sí una certificación anual que se llama RD Incluye, que a las empresas que son amigables a la discapacidad, se les reconoce como tal y ponen en su entrada orgulloso de que se den certificación. Entonces, te sugiero, pero Benny, eso es te importante. sugiero que le importantísimo. hagan el pedimento al Ujú. propio presidente para que el Poder Ejecutivo Pudiera incluya ser, pudiera ser. alguna vez al año. Hay un joven importantísimo que en Estados Unidos, profesional. Hay mucha gente. El deporte. Nosotros tenemos el deporte adaptado y la Olimpiada Especial. Yo estuve en la Olimpiada Especial en Berlín. Ujú. Y Dominicana tuvo una participación importante. Y en el Paralímpico también. Y ahora Christopher Reyes ganó oro Sí. en 400 metros Medalla. de atletismo, medalla de oro. O sea que nosotros tenemos de dónde. Pero creo que sí hay que visibilizarlo más todavía. Benny, te deseamos mucho éxito. Un gran trabajo. Monta Déjenme pronto, apoyar a ustedes, ¿eh? monta pronto la campaña, que eso resuene en todo el Gracias. territorio para que la Gracias, gente gracias. eleve los niveles de conciencia. Está bien. Gracias a Benny Mex, presidente. Por la